los presentes. En nombre del Centro de Estudios Bejaranos, en primer lugar quiero expresar mi agradecimiento a la Cruz Roja por habernos cedido este magnífico local, además muy céntrico y muy agradable. Vamos, decir gracias es poco, la verdad. Y bueno, pues aparte de agradecer a todos la presencia, agradecer a Urbano que se haya prestado a darnos esta conferencia. Es uno de nuestros miembros, ya lo sabéis. Y bueno, yo estoy muy contenta de presidir el Centro de Estudios Bejaranos porque me parece que esta actividad es magnífica, que no la he organizado yo. Y por eso lo digo, lo han organizado Juan Antonio Frías Corsino, que está aquí, y otro compañero nuestro, Javier Ramón Sánchez Martín, que también está aquí, y bueno, y Carmen Cascón, que está a punto de llegar aquí, en cuanto termine de trabajar. Y bueno, pues sabéis que es un ciclo, tiene 6 conferencias. Comenzamos con esta de Urbano, el paisaje industrial de Béjar, formación y características. La siguiente es el jueves próximo, 20 de julio, que tenemos a Javier con, a ver si acaba de leerlo, tengo que sin gafas, al contrario que todo el mundo, la reutilización de los edificios industriales, el caso de Béjar. Al día siguiente, el 21, a Juan Félix Sánchez Sancho, que también es uno de nuestros compañeros, el patrimonio preindustrial de Béjar en la obra de Ventura Lirios, que sabéis el cuadro que refleja Béjar pues, en tiempos... Sale hoy, aquí le tienes detrás. Sí. Sí. Estupendo. Bueno, que solo fuera por pintar ese cuadro, yo no sé hasta qué punto era un pintor excelente, pero ese cuadro la verdad es que para nosotros es muy destacado, muy importante. El jueves 27 tenemos a Ramón Sánchez Gómez, surgimiento de la industria del cuero en Puerto de Béjar y su impacto social. El viernes 28 de julio, al día siguiente, tenemos a Juan Antonio Frías Corsino, la evolución de un conjunto industrial ancestral, la familia Gosalvez. La última conferencia será el viernes 4 de agosto, José María Hernández Díaz, compañero nuestro también, que va a hablar de Nicomedes Martín Mateos y la formación de obreros para la industria textil de Béjar. Bueno, todas son aquí a las 19 horas. Y bueno, antes de darle la palabra a Urbano, un mensaje rápido. Sabéis que el 20 de julio, que es el próximo jueves, se sortea el sorteo de la Cruz Roja del oro. Entonces, aquí se van a vender participaciones. Y creo que nada más, ya le dejo hablar a él, que es el importante. Vaya, muchas gracias por el cierre. Y yo a la audiencia que veo aquí enfrente, no sé si darle las gracias o pedirles perdón porque hayan tenido que venir en esta tarde con el candidato y lo bien que se está en muchos sitios de Béjar sin tener que meterse en un lugar cerrado, ¿verdad? Y resulta un poco penoso. Trataré de aliviar el trance. Voy a hacer una exposición lo más simple posible y si alguien tiene en cualquier momento alguna pregunta o incluso algún comentario que hacer, pues yo estoy a disposición de los que se sientan animados a intervenir. Bueno, el título es El paisaje industrial de Béjar, formación y características. Yo había puesto, cuando mandé el título, había puesto parte 1, pero los organizadores muy discretamente han quitado de parte 1 por no asustar al público. Pero bueno, si hoy salgo con vida de esta, tengo material para una segunda conferencia que no he tratado de incluir hoy porque habría sido muy farragoso y mucho enredo y no querido. Pero yo entonces me voy a centrar más en la formación del paisaje que en luego las otras cosas que hay, la evolución posterior en los siglos XIX y XX, yo no voy a tocar, y también la protección, que es un tema candente. Respecto al título, esto de paisaje industrial parece un poco contradictorio, porque mucha gente todavía tiene el concepto de paisaje asociado a la naturaleza, porque de ahí viene de cuando los pintores ingleses, bueno, ellos utilizaban otro término, landscape, pero viene de ahí. Entonces, mucha gente
asocia paisaje a naturaleza más o menos en estado natural o bien poco transformada. Y aquí le añadimos el calificativo industrial y pasa como con muchas cosas. Cuando se le añade un apellido cambia totalmente, estamos hablando de otra cosa. Efectivamente, para poder meter el calificativo industrial tenemos que modificar el concepto de paisaje y yo lo voy a tratar aquí porque en la actualidad ha cambiado esa idea de relacionar paisaje siempre con naturaleza o siempre con algo como especialmente valioso. Bueno, yo voy a empezar con una introducción al paisaje, voy a dar unas imágenes al paisaje de Jaranoy, aunque me las podría haber ahorrado, pero así descanso un poco, no hablo tanto. A continuación trataré de la historia y el paisaje y seguidamente hablaré de la valoración del carácter del paisaje. Esto es muy interesante y está en línea con esa nueva concepción. Y luego ya nos metemos más a esta tierra con factores de localización de la manufactura lanera, algunas referencias a los siglos XVI y anteriores a la actividad industrial, la intervención ducal y la transformación de la fábrica de jarana en los siglos XVII y XVIII. Bueno, los datos estos de Béjar son simplemente para centrarnos donde estamos. A día de hoy es esto. Creo que lo podemos omitir, pero bueno, la altitud es importante. El término municipal es bastante extenso, 45,7 kilómetros cuadrados. Administrativamente es cabecera del partido judicial. Sabemos que estamos en el extremo de Castilla y León y lindando con Extremadura. En la actualidad cuenta con 12.088 habitantes, si no me he equivocado al copiar esta cifra, pero esto lo pueden comprobar es que ahora me suena un poco raro, pero en la página del INE se comprueba en un momento y lo que viene a mostrar es, bueno, pues es un descenso continuado de la población desde aquellos años en que tenía 17.000. Bueno, el paisaje bejarano, pues por ejemplo, si nos subimos ahí a Montemario, al lado de la iglesia, se podía ver esto. Esto no es exactamente de ahora, es de los años 50, pero ya nos da una idea de cómo era la ciudad, los elementos más característicos ya aparecen ahí y, por supuesto, podemos ver varias chimeneas, algunas de ellas incluso echando humo. Aquí tenemos otra vista del valle fluvial del Cuerpo de Hombre, la población, el casco y la sierra, que configuran un entorno en el cual se ha desarrollado la vida de los bejaranos. Si nos bajamos al río, el que quiera bajar con Javier, que está aquí, él se ofrece voluntariamente porque ha hecho muchos paseos por la ruta de las fábricas textiles, y esto nos viene a mostrar la convivencia de las fábricas del río con el casco, que ahí se ve más marcado por las torres de las iglesias. Esta es otra de las fábricas del cauce del río, una fábrica magnífica. No hará falta ir diciendo según salen fábricas si están cerradas o abiertas. Si aparece alguna abierta, yo aviso. Aquí vemos otra fábrica que fue magnífica en sus tiempos, Picozos o Merrodulfo, sobre el río. Ya que nos viene aquí lo de la presencia del río, se puede señalar que las fábricas textiles en principio se ubicaban en el casco histórico, excepto las que necesitaban el agua. Necesitaban el agua los batanes, necesitaban el agua los lavaderos, también necesitaban agua los tintes, y entonces estas eran las fábricas que se ubicaban en el río. En el 19 y años posteriores,
periodo posterior, tenemos ya que las fábricas se bajan al río. En un primer momento, por disponer de agua, no como materia del proceso, sino como fuerza motriz, que era muy importante. Bueno, traigo esta última foto para cerrar, que muestra las imágenes de la Tesa y Navaonda. Navaonda sigue en pie, pero la Tesa se derribó. Después de haber una declaración en el plan de ordenación urbana de que había que protegerla estructuralmente, pues se tiró prácticamente todo, menos un edificio que había de administración. Lo más curioso es que en la siguiente revisión del plan de ordenación urbana, los concejales diligentemente volvieron a aprobar que había que proteger la estructura de la Tesa, que ya no estaba. Y ahora vamos a hablar del concepto más moderno. Digo más moderno por decir algo, porque el término que hoy se utiliza viene del año 2002. Entonces, la Unión Europea pues, convocó una convención de la cual se llegó a un convenio europeo que definía el paisaje como cualquier parte del territorio, esto es importante, tal y como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y humanos. Digo que esto es muy importante porque el término paisaje ya aparece ligado e inseparable a cómo lo percibe la gente. Entonces necesita un observador, necesita alguien que lo describa. Cuando alguien dice, a mí me parece, o yo veo esto, puede llegar a ser paisaje. Antes no. Una foto no es un paisaje. La foto es digamos, un registro gráfico de cosas que luego a cada uno le van a decir algo diferente. En ese mismo convenio se entiende por protección de los paisajes las acciones encaminadas a conservar y mantener los aspectos significativos a características del paisaje justificados por su valor patrimonial derivado de su configuración natural y o la acción del hombre. Bueno, es importante que también de este convenio europeo del paisaje surge la idea, el concepto de que los paisajes son tanto los bonitos como los feos. Un vertedero es una parte del paisaje y cada uno lo interpretará como sea. ¿Qué se puede hacer con el paisaje, con ese vertedero? Bueno, en cada caso vendrá determinado posibilidades de uso, posibilidades de transformación. Pero ya tenemos un poco que desligar la idea de paisaje de la idea de algo como maravilloso, de la idea de patrimonio. Unas veces será un elemento significativo, artística, históricamente, sería patrimonio, y otras veces puede ser un basurero o puede ser uno de estos de coches que se encuentran por el campo. ¿Cómo se llama? No se llama vertedero, pero parecido. Desguace. Un desguace, sí, exacto. Son paisajes. Me equivoco. ¿Qué pasa? No se me hace. Bien. Bueno, entonces, de la idea esta del Convenio Europeo del Paisaje han salido nuevos métodos, nuevas técnicas de valorar qué tiene el paisaje dentro. Y, en particular, hay algo que se llama valoración del carácter del paisaje. En inglés está puesto a pie de imagen, Landscape Character Assessment. Y entonces nos habla de los factores que permiten definir, caracterizar el paisaje para cualquier intervención que queramos hacer. Aquí es muy importante porque hay una serie de factores
que son factores humanos y factores socioeconómicos. De manera que no podemos hacer el análisis del paisaje olvidándonos de la historia. Y esto viene al hilo de que, bueno, pues, ¿qué ha pasado tradicionalmente en este país con la concepción antigua del paisaje? Porque los geógrafos se pensaban que el paisaje era suyo, pero se ocupaban de los elementos físicos y no tenían tanto interés en saber qué había pasado en la historia. Los historiadores también tenían que hacer referencia al medio y siempre tenían alguna referencia, como por ejemplo el catastro de la Ensenada, donde tropezaban muchísimos historiadores que querían escribir algo y sacaban los datos de Ensenada que luego ya no los daban más vuelta. Entonces, a día de hoy hay que ir a una aproximación integrada. Y esto hay que decirlo tanto a los geógrafos, como a los historiadores, como a los urbanistas, como a cualquier grupo que intervenga sobre el paisaje. Quiero decir que esta idea del paisaje, alrededor de la cual yo he estado dando vueltas como elemento percibido, no ha calado fácilmente en nuestro país. La Convención para el Reconocimiento del Convenio de Florencia, el reconocimiento, me parece que en España no se hizo hasta el 2008. Y el traslado de esas ideas a los documentos oficiales, como podrían ser, por ejemplo, los de la ordenación del territorio, no se hizo hasta mucho después. Y si hoy día nos movemos un poco por la normativa, veremos que lo tienen el campo como repartido. Los ecólogos y los que trabajan en medio ambiente se ocupan de eso, los historiadores se ocupan de la historia, cada uno va a lo suyo, pero no es tan frecuente, y sobre todo en documentos oficiales, el tropezar con una visión integrada. Como no estamos aquí para cambiar las actitudes de las administraciones, vamos a pasar a otra cosa. Vamos a ver qué factores determinan el paisaje, influyen en su caracterización, y aquí ya venimos a nuestro territorio, hablamos del río, de la sierra, el terreno escarpado, no solo la sierra, prados y bosques. Bueno, le he dado a la que no es, perdón. Entonces, bueno, domina o tiene mucho peso la orografía, porque, bueno, lo que es la sierra está arriba y se ve mucho. Lo que está a pie de obra, luego cuando hablemos de los suelos no se ven tanto de qué naturaleza son, pero la sierra la vemos ahí arriba. Bueno, responde a un proceso morfológico de desplazamiento de bloques en la orogenia alpina, y desde Béjar y desde muchos sitios de la comarca, el paisaje, digamos la panorámica, viene cerrada por la loma del Calmitero. Esto que vemos hoy no está exactamente como se formó en el proceso orogénico, sino que luego han intervenido la erosión glacial, que es más visible, y es más visible porque está más arriba. Aquí podemos ver los circos glaciares perfectamente todavía. Y lo que es la acción fluvial, la erosión de los cauces de agua. Vaya, yo no sé cómo está esto, que se gira solo y siempre me aparece el botón de retroceder. Los bosques, bueno, pues también tienen una presencia importante aquí. Y cuando queremos caracterizar esto tenemos que hablar de ellos. Hubo un tiempo que a Béjar se le llamaba Béjar del Castañar, como a Miranda del Castañar se le sigue llamando hoy así. Aquí, por razones que desconozco, suprimieron el Castañar, pero en los documentos está. Hay alrededor de Béjar bosques muy poblados que están en explotación desde la Edad Media, se mantiene esa explotación, han cambiado los regímenes de propiedad, pero en buena medida se sigue manteniendo esto. Los bosques han tenido una múltiple aportación a la manufactura textil. Estamos hablando de factores de localización. Yo aquí me estoy adelantando un poquito.
Podemos ver que en la manufactura textil la madera se utilizó como combustible de algunos procesos. Se utilizó también para la fabricación de elementos de máquinas que no fueron metálicos hasta la Revolución Industrial. Esto es muy curioso ver cómo ha cambiado la idea. Entonces, ¿quién era? Pues si vamos a Vitruvio, él habla de las máquinas como un conjunto de elementos de madera. Él dice que tiene que ser de madera para que sea una máquina. Y ya en la Revolución Industrial es cuando se empiezan a usar los metales, aunque todavía no se conocían muchas cosas. Un Relox, que fue un ingeniero suizo, que fue uno de los fundadores de la ciencia de las máquinas, este hombre en un tratado suyo hablaba de cómo había que hacer las ruedas dentadas para determinadas máquinas. Entonces el hombre hablaba de que unas eran de madera y se desgastaban mucho, y otras, para que se desgastasen menos, les empezaban a poner elementos metálicos en los dientes. Él no sabía mucho la explicación, nada más que sabía que si la ponían de madera les duraba muy poco. Bueno, cuando ha avanzado más la ciencia de las máquinas, se ha sabido que el proceso de fallo de las ruedas dentadas era por fatiga, pero en aquellos tiempos, en el siglo XIX, nadie sabía lo que era la fatiga de los metales. Han pasado muchos años y hoy día sí se sabe cómo dimensionar. Este cálculo de las ruedas dentadas a fatiga resulta muy paradójico, porque la tendencia de los ingenieros cuando hacen una máquina que falla es hacerla más grande. Cuanto más grande sea la rueda dentada, tiene más inercia y hay más probabilidades de fallo. Una contradicción. Hay que utilizar otra aproximación más científica para calcular máquinas. Pero hasta donde nosotros vamos a ver hoy, las máquinas eran de madera. Y además se utilizaban para la construcción. Luego era en conjunto muy valioso el poder disponer de madera en abundancia, como por aquí. Bueno, aquí en esta vista podemos ver la presencia de bosques y la presencia de la sierra y de un paisaje escarpado que influye. Bueno, la climatología, pues esto también influye en la posibilidad de utilizarlo en procesos de producción. Este territorio está abierto a los vientos atlánticos, tiene una temperatura media anual de 15 grados más o menos. Esto está cambiando, ¿eh? Si vengo el año que viene, igual le pongo un par de grados más. El mes más frío 4 grados y el mes más, el mes más frío 4 grados y el mes más cálido, ahí se me ha colado un cazapo, pero me parece que eran 18 grados en verano. Y no en enero, claro, el mes más cálido no es enero, entonces me perdonáis. Bueno, debido a esta combinación de temperatura-precipitación, se clasifica el clima que hay en Béjar como un clima CSA de Köppen. El agua, un importante factor de localización. Las características físicas del agua bejarana la hacen muy buena para el proceso textil. Es prácticamente destilada. Aquí Javier, que se dedica a eso, nos puede luego dar el dato para el próximo día. Es ideal en operaciones de lavado, galvanado, tinte, aprestos y acabados. Aquí tenemos el río que nos trae la mayor parte del agua que utilizamos aquí. Nace a 2.300 metros de altitud y afluye al Aragón tras 53 kilómetros de recorrido. El caudal medio de Béjar es de unos 2 metros cúbicos por segundo y el río ha venido facilitando desde hace siglos materia prima para los procesos a los que me refería yo antes, y más tarde sumó su aportación como fuente energética para molinos, batanes, turbinas y minicentrales. Sobre el río tenemos azudes, canales y pesqueras que recuerdan hoy la actividad de este río en tiempos pasados. De fondo de esta imagen
tenemos el perfil longitudinal del cuerpo de hombre, que nos muestra pues, una pendiente media elevada y en el tramo próximo a Béjar también lo que ha determinado su utilización energética. También el sol puede ser un factor de localización. El sol contribuye eficazmente al secado de las piezas, pero también es un agente activo del blanqueo de las telas. Esta imagen que he intercalado aquí es del cuadro Vista de Béjar de Ventura Lirios, donde se ven pues, unos tendederos que en aquellos tiempos habían en la antigua, que hasta no hace tantos años todavía se podían ver tendederos en otras partes de la población, pero a día de hoy no se ven ya. Bueno, vale. No sé si la otro. Bueno, los suelos, decía antes que los suelos se ven poco, pero bueno, son los que son. La morfología es bastante uniforme debido a que el material de partida, el roquero, pues es bastante homogéneo en todo el entorno. Variables edáficas que determinan las características son la altitud, la pendiente, la orientación y el suelo, y el uso, perdón. En general es poco apto para cultivo, excepto en unos cuantos lugares muy concretos y que tienen una escasa superficie, vaya por Dios señor. Bueno, y aquí viene algo que yo he intercalado. Esto no es un factor de localización de las actividades, pero sí nos permite centrar por qué aquí hay actividad textil. Se ha dicho por varios autores que la falta de capacidad del medio bejarano para actividades agroforestales y ganaderas fue un factor determinante para la orientación de muchos de sus ciudadanos a la manufactura textil. Como no se podía vivir del campo, había que vivir de otra cosa. Y a eso se dedicaron muchos bejaranos durante muchos años. Más factores de localización. Aquí ya no estamos hablando del medio físico, sino a lo mejor de otras cosas que van a ir saliendo. Por un lado, Béjar era una villa con un amplio recinto amurallado. Esto era importante porque podía albergar a una población en un número grande. De hecho, el recinto amurallado estaba en buena parte vacío hasta hace no tantos años. Lo hicieron pues si aquí se tenía que recoger en tiempos de la Reconquista gente del entorno, pero bueno, la villa tenía una amplia muralla, también se le puede decir, ahí eso daba la posibilidad de que viviese un número de personas relativamente elevadas, ¿verdad? Y este grupo humano tan grande permitía que se desarrollasen sectores burgueses y sectores artesanales, que con el tiempo dieron lugar a un sistema gremial que contribuyó a concentrar en la villa algunas etapas del proceso textil, aunque otras se dispersaron por el entorno. En los pueblos de los alrededores, pues, por ejemplo, todo el ramo del agua estaba en Béjar. Bueno, había también, para cuando hablamos del surgimiento del paisaje industrial, molinos hidráulicos medievales. Los molinos estos tenían una tecnología muy similar a la de los batanes, con lo cual la gente de por aquí era muy capaz de transformar molinos en batanes y luego de arreglarlos, modificarlos. Más factores como materia prima, había una disponibilidad de lana. Otros factores socioeconómicos son la pequeña burguesía acomodada económicamente y con control de las administraciones. Yo he traído aquí algunos nombres. La gente que tenía poder político, pero además tenían dinero y tenían iniciativa para tratar de hacer más dinero con lo que tenían, determinante para el asentamiento y la expansión de la industria. Los propios duques, los Zúñiga, eran grandes ganaderos de ovino,
intervenían activamente en la economía local y en la manufactura de la lana. Otro factor de localización, yo le traigo aquí un poco entre interrogantes, pero es que esto lo aportó Cristino Bueno, un profesor local que escribió Del obrador a la fábrica, allá por el 1973, y el hombre decía que otra circunstancia concomitante era la coincidencia de un alto consumo y producción de vinos y alcohol en los centros textiles peninsulares. Decía, si la gente cuando salía a trabajar se iba a beber, pues luego volvía al trabajo, no podía. Y bueno, más tarde el autor matizaba que esto pudiera ser un efecto y no una causa. Yo lo traigo porque me resulta un poco pintoresco. Bueno, entonces, vamos a ver, hemos hecho un repaso a los factores de localización industrial. Una, la pura necesidad que imponía el medio, que no tenía propiedades para las actividades primarias. Otra, todo el tejido socioeconómico alrededor de un núcleo importante, política y administrativamente, que era Béjar, regida muy cuidadosamente, hay que decirlo, no diremos todavía si bien o mal, pero regida por los duques que tenían mucho interés tanto en la manufactura como en el comercio. ¿Qué referencias tenemos de los inicios de la manufactura textil? Pues no hay muchos datos documentales del siglo XVI y anteriores. Hay un documento interesante de 1444 sobre el pago de alcabalas por la fabricación de las telas. Esto es muy curioso porque en Béjar las alcabalas las cobraban los duques cuando se fabricaban, no cuando se vendía. Entonces no perdían tiempo en esperar a que se fuesen a la feria con las telas y las trasen los dineros. Cobraban en fabricación. Bueno, referencias que hablan o que aluden a una posible actividad textil, es que había copia de la pragmática de los paños de los Reyes Católicos de 1500 en todos los sitios. Las tenía el Consejo, las tenía los duques, las tenían también la administración local. Entonces, es un síntoma, tanta copia de algo que solo se refería a los paños, porque se hacía un uso habitual del documento. Hernández García, que es otro historiador de la industria textil en Castilla y León, habla de que en el siglo XVI había 17 centros textiles urbanos y 20 rurales, entre ellos Béjar. Intervención de los duques de Béjar en la manufactura textil. Bueno, pues se puede decir que es ambivalente, de manera que hay aspectos para destacar positivamente y otros que no lo son tanto. Los historiadores bejaranos, en general, consideran un papel positivo en esta intervención y muchos de ellos lo relacionan con la benevolencia de los duques. Los duques, igual que el padre se cuidaba de los hijos, pues se cuidaban de darle trabajo a los obreros y a los súbditos. Bueno, esta es la visión de varios de los historiadores, no los he traído aquí, pero aparecen en todos los sitios. Lo curioso frente a ellos es la visión de Majada, que consideraba muy negativa la intervención de los duques y dice que lo que habían mantenido hasta el siglo XVIII pues había sido un sistema feudal, que nada de cuidarse de los súbditos. Bueno, Rosa Ros, que es una historiadora que ha trabajado seriamente sobre la industria textil bejarana,
subrayaba algunos de los problemas de la intervención de los duques. Se venía a decir que en algunos casos pues podían ser un estorbo, como el que la intervención, el tinte, por ejemplo, fuese exclusivo de los duques, determinaba que pudiese haber menos variedad de colores y menos posibilidad de salida al mercado. Aquí es obligado a hablar del tinte del duque, porque sin duda es el elemento más relevante de la intervención ducal en la manufactura del textil. En 1592 el Consejo aprueba la cesión de terrenos ribereños para la instalación de un tinte en el lugar que hoy está la urbanización Tintes del Duque, para que la gente no se despiste. Bueno, esto cuando uno dice, ¿y por qué el duque accedió a poner un tinte que se lo pedían los bejaranos? Bueno, no era solo la benevolencia. Con ese tinte, los duques tenían el control de la producción, con lo cual les resultaba muy fácil recabar las alzabalas sin tener que andar mirando quién tejía por la noche o qué cosas extrañas estaban pasando. Y además, durante muchos años se garantizaron los duques el monopolio del tinte y eso les proporcionaba, claro, los ingresos continuos por la operación de las telas. Bueno, aquí traigo un plano del tinte del duque para que sirva como referencia, es lo más antiguo que hemos encontrado, de 1842. No tiene mucho interés los detalles porque no voy a entrar ahora. Este plano se debe a Juan Félix Sánchez Sancho, que intervendrá más adelante. Aquí podemos ver ya cómo esto es de hoy, esto no es del siglo XVI ni del siglo XVII. Podemos ver la distribución de las industrias y la armazón, el esqueleto del paisaje industrial de Béjar alrededor del río. Aquí podemos ver un conglomerado de industrias que se encuentran, o se podían encontrar, no todo está en su sitio, entre los dos puentes, entre lo que hoy llamamos el Puente Viejo y el puente del Río Frío. Aquí los números hacen referencia a intervenciones urbanísticas ya aprobadas y pendientes de ejecución, cuando no ejecutadas ya, como por ejemplo el número 4 se refiere al solar que quedó tras el derribo del tinte del Duque. Conviene decir que este tinte fue una de las instalaciones industriales más antiguas de España, de los tiempos de la CECA, la Fábrica de la Moneda de Segovia. La Fábrica de la Moneda se rehabilitó en su día y el tinte de aquí se demolió a pesar de que había alguna cautela de la Junta de Castilla y León para hacer un estudio con vistas a su declaración como bien de interés cultural. De un día para otro ya no estaba. Bueno, papel del ducado, pues aquí hay unos cuantos que destacan muy activamente. Por ejemplo, Teresa Sarmiento intervino. Esta Teresa Sarmiento era una mujer, bueno, resumiendo, de más tomar. Era esposa de Juan Manuel I y madre de Manuel Diego, el duque de Béjar, que falleció en el sitio de Buda en 1686. Fue regente en dos ocasiones, en la minoría de Manuel Diego al fallecer su padre y tras el fallecimiento del propio Manuel Diego. Esta buena señora, muy eficiente en su papel de duquesa en ejercicio, dificultó cuanto pudo el acceso de los ciudadanos al agua. Esta duquesa desvió las aguas del río, dejando algunas instalaciones secas durante el periodo de aguas bajas, y a los propietarios afectados se vieron tan perjudicados económicamente que tuvieron que cerrar y venderlos. Uno de estos propietarios
fue Juan del Carpio. En esos años, bueno, ya cuando se peleó con los duques dejó de serlo, pero había sido administrador de los duques e intendente de la fábrica de paños. En 1712 pleiteó contra los duques y perdió el pleito. Y entonces posteriormente no quería llamar líos y vendió su... Y a pesar de que debía ser una persona con capacidad y con medios para poder haber llevado aquello adelante. La buena duquesa, durante su ejercicio, impidió el establecimiento de un segundo tinte en Béjar. Yo quería haber traído aquí un plano, aparecerá luego. En el pleito de la duquesa Juan Diego hay un plano magnífico de Venturalirio. Seguramente Juan Félix hablará de él en su conferencia. Aquí aparece como referencia. Yo ya no sé si el duque ganó el pleito por el plano tan bueno de Venturalirios o si lo ganó por las influencias que tenía en la chancillería. A uno le queda la duda. El hecho real es que al otro le había pintado algo. Bueno, el duque Manuel Diego inició negociaciones para traer tejedores a Béjar que enseñasen a los artesanos locales a tejer payafino. El fallecimiento del duque hizo que el proceso finalmente se acordó entre su madre, la citada Teresa, y su viuda María Alberta de Castro. Bueno, se hizo un contrato con lo que aquí llamamos tejedores flamencos, eran procedentes de la parte de Bruselas y esa zona, y entonces se les especificaba que al pasar a la Villa Vieja y residir en ella, tenían que imponer y ejecutar fábrica de paños para elaborar bayetas, lobetes, ratinas y estarmeñas y mejorar la técnica e instruir a los naturales en la fabricación. Como las cosas no fueron muy bien al cabo del primer año, el contrato se renegoció, de manera que a los flamencos se les limitó a que se ocupasen de la producción y no interviniesen en la comercialización, que parece que no había ido muy bien. Bueno, con el tiempo, parte de los flamencos abandonaron Béjar para establecerse en otros lugares, pero otros se asentaron aquí y echaron incluso raíces familiares. Recuerdo de ellos la calle Flamenco que está ahí detrás. Aquí tenemos la portada de un cómic que hizo nuestro compañero Pepe Muñoz sobre los maestros flamencos, recordando las vicisitudes de la llegada de estos a Béjar de una manera pues, desenfadada, como una información útil para todos los públicos. Bueno, la transformación de la fábrica bejarana. De la segunda mitad del siglo XVII hasta el siglo XVIII hubo cambios muy importantes en la transformación de la fábrica. Juan Manuel II fue promotor de la innovación y la expansión de las manufacturas. Trajo a Béjar más artesanos textiles, amplió el tinte y creó la fábrica de paños finos y la dotó de unas ordenanzas especiales en 1724. El duque Juan Manuel II negoció la apertura en Madrid de una lonja para la venta de paños bejaranos, lo cual fue una iniciativa importante. Y este duque también gestionó la adjudicación de paños para el ejército, una línea comercial que permitía en Béjar hasta muy recientemente, más de 250 años. Este era el plano para el pleito de aguas, que ya lo dejo para que Juan Félix lo desmenuce, pero viene donde estaba la toma de aguas del duque, donde estaba el batán del otro, donde, bueno, muy bien explicado todo y merece la pena, porque además
Es muy preciso, da distancias, da alturas, es magnífico. Aquí tenemos otra obra magnífica de las manos de Ventura Lirio. Magnífica no por su valor pictórico, sino quizá más por su valor histórico. Aquí viene con Moya Béjar en 1726-27. Este pintor recibió un encargo para que le hiciese pues una vista de su dominio de Béjar, donde estuviese todo. Tenía un año para hacerlo y el hombre se las apañó como buenamente pudo, deformando las cosas, pero reflejando lo más importante. Tiene incluso una cartela, el cuadro, del cual hay copias en varios sitios de Béjar, y la cartela nos habla de tinte, nos habla de telares, nos habla de tendederos, de distintos elementos relacionados ya con la industria textil. Aquí ya hay algo en el cual se ve una imagen en la que la actividad textil era muy importante. De aquí, no sé si, bueno, aquí a esta escala no se ve, pero de aquí salió la foto de los tendederos que puse antes. Siguiendo con la transformación de la fábrica bejarana, el duque Joaquín Diego, que tuvo el poder entre 1747 y 1777, falleció sin descendencia. Este Joaquín Diego era muy amigo de Arrabal, que vino por aquí una vez a dar una conferencia y le dedicó medio la mitad del tiempo a su amigo Joaquín. Bueno, a la muerte del duque, el ducado pasó a la duquesa de Benavente y más tarde al ducado de Osuna. Este Joaquín Diego adquirió y puso en marcha el batán de abajo y luego lo alquiló. Es decir, él iba con una orientación comercial. Entonces, bueno, primero se hizo con los bienes de producción y luego se los alquiló a otro. En 1759 arregló el batán de San Albín a Juan Gómez. A la muerte del duque, el batán pasó a manos de José Hernández Vega. Y podemos ver cómo estaba activamente, vaya, por Dios señor, activamente implicado. Es curioso la perspectiva de este don Joaquín, que era un águila, le explicaba a su contador las ventajas de adquirir un molino existente para no construir una nueva cometida de aguas. Dice, además de que es preciso, hay que entender, no es preciso, nos exponemos a que nos metan ruido en la Junta de Comercio y no quiero nada de esto. Dice, si compro un batán y lo alquilo, voy a tener menos problemas que si me pongo a hacer un batán nuevo, así que vamos por ahí para allá. Y él habla de quiénes le podían incordiar, que era la Junta de Comercio. Es muy curioso porque esta Junta General de Comercio se estableció en 1679 para, entre otras cosas, la disminución de las contribuciones de comerciantes y fabricantes, la prohibición de usar géneros extranjeros, la promoción de técnicos foráneos para enseñar a los españoles el mejor modo de labrar los tejidos. Mire, esto es 1679. ¿De cuándo vinieron los flamencos a Béjar? 1691, ¿no? Bueno, pues entonces hay que entender, normalmente no se ha asociado una cosa con otra, pero que los duques, cuando estaban negociando, ya tenían esto claro y veían que alguna ventaja podrían tener transformando en esta manera y trayendo a los extranjeros. Y ahora vamos a ver cómo cambiaron las manufacturas. Cómo cambiaron las manufacturas en el aspecto administrativo y organizativo, no en el aspecto mecánico y operativo. Tradicionalmente había tres gremios en Béjar. Uno, cardadores, peinadores e hiladores, otro que era el de los tejedores y otro el de bataneros, percheros y fundidores. Los tejedores siempre eran muy importantes, tenían muchísima capacidad en el proceso y tradicionalmente eran importantes.
Pero las previsiones para el obraje de los paños, esto es nueva normativa, estamos en 1676, y estos daban la preferencia a los miembros del gremio de tejedores para el tejido de los paños. Esto era muy curioso, porque si uno tenía un telar, no le daban de alta en el gremio de tejedores y él no podía tejer. Necesitaba llegar a un acuerdo con un tejedor que estuviese ahí para poderle poner en producción. Porque estos tenían el acceso al proceso productivo. Durante la segunda mitad del 17, la potestad normativa fue pasando del espacio local, que en Béjar era la Casa Ducal, a otros extremos reales o de la Junta de Comercio dentro de un proceso liberalizador, con el comienzo del reinado Felipe V y acentuado con él por Carlos III. Esto supuso en Béjar, entre otras cosas, romper el monopolio del tinte ducal y la liberalización del acceso al agua para las instalaciones manufactureras. El segundo tinte no aparece en Béjar hasta el siglo XVIII. Mientras tanto era terreno, vaya por Dios señor. A ver. Respecto a las ordenanzas, estas ordenanzas venían, digamos, encorsetadas porque lo que decía la Junta, y las ordenanzas admitían solo, ya cambió, no eran los tejedores, ahora había un solo gremio, el de fabricantes. ¿Y quiénes eran fabricantes? Los que tenían dinero. No necesitaban tener telares, y el que tuviese telares no necesariamente iba a ser fabricante, con lo cual el cambio de orientación en el sistema fue muy importante. Que tenía el dinero, lo que quería era hacer dinero, alquilaba telares a quien apareciese por allí y luego vendía las telas para su beneficio. Para Rosa Ros, me lo explica muy bien en el libro de la industria textil lanera de Béjar, viene de 1680 a 1850 el libro este. Y entonces ella identifica estos cambios que fueron fundamentales para la expansión y posterior pervivencia del textil bejarano. ¿Por qué en Béjar la industria textil aguantó mucho más que en Zamora, que en Segovia y que en otros sitios? Porque aquí se habían dado cambios importantes. Cambios en los sindicatos, cambios en la propiedad y cambios en el capital. Aunque había gente con dinero que estaba dispuesta a invertir y eso hacía falta para poder expansionar la industria. Bueno, por hoy yo creo que ya tenemos bastante, porque me he alargado 50 minutos. No pensaba estar tanto, pero soy bastante pesado. Muchas gracias a todo el mundo por su atención y si alguien quiere preguntar alguna cosa, yo trataré buenamente de salir del paso. Muchas gracias. Bueno, si los reserváis para la segunda parte. Javier, ¿algún comentario tuyo? No, a ver, con el título de la conferencia, Sí. si nos aclararan más por qué Béjar es un paisaje industrial, porque me parece importante. Amigo, que quieres ya la segunda parte. Yo creí que no tenía que insistir mucho después de pasar las fotos del principio con tanta fábrica, que es lo que dominaba ahí. Incluso llamé la atención, mira, que hay una chimenea que está hecha humo. Bueno, entonces eso era la introducción. Eso es un paisaje. ¿Y por qué? Bueno, yo he consumido todo el tiempo que habéis aguantado en hablar de la importancia de la industria textil que estaba aquí. Y entonces, esto es lo que justifica el que posteriormente, a día de hoy, podamos ver lo que vemos. Yo, adelantando noticias, a eso le llamo paisaje industrial. Pero Urano en Salud hablaba solo de la formación.
vemos hoy no es lo que había en el siglo XVIII, que es hasta donde yo he llegado. No sé si esto te responde, esto te obliga a venir otro día, ¿no? ¿Alguna otra? Bueno, pues muchas gracias a todos.